lo largo de la historia de México han existido proyectos en los que se pretende la mejora del país. En la evolución histórica de la educación básica de México a través de proyectos nacionales, como primer punto se encuentra el proyecto vasconcelista, con una ideología de formar a nuevos hombres aunado a la herencia de Justo Sierra, con objetivos claros, puntualizando que la educación debería ser en función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. Para Vasconcelos, el progreso nacional se basaba en la revolución educativa del pueblo. El proyecto socialista, con Lázaro Cárdenas, establecía que la educación que impartiera el Estado sería socialista, en el sentido de que incluiría toda doctrina religiosa de sus contenidos y buscaría combatir el fanatismo, presentando a los estudiantes un concepto racional, exacto y científico del universo y la sociedad. Por otro lado, entre 1940 y 1958, el Estado mexicano implementó el proyecto educativo denominado Unidad Nacional, cuyo objetivo era construir la identidad nacional y la cohesión social por medio de la educación, incentivando la fidelidad a la patria, con la exaltación de héroes y los símbolos patrios para lograr la homogeneización cultural de la sociedad. El proyecto técnico tenía como objetivo capacitar a las personas mediante escuelas técnicas para organizar un verdadero sistema de enseñanza industrial. Como muestra de ello, la creación del Politécnico Nacional en 1936. Por último, se encuentra el proyecto modernizador, como respuesta a la inconformidad social, con grandes objetivos como transformar la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades e instaurar un orden social más justo con una distribución más equitativa de las oportunidades. Se esperaba desarrollar en los alumnos las capacidades de análisis, pensamiento crítico, interferencia lógica y deducción. Así estarán mejor preparados para el trabajo socialmente productivo. En el siglo XX, México inicia con una escuela primaria donde domina el trabajo, el silencio y el orden, donde se pretende desarrollar una educación integral y en la que se ha distinguido claramente la diferencia entre educar e instruir, asumiendo la escuela pública como tarea central la de educar. Es necesario decir que la historia de la educación primaria es en gran medida, y sobre todo hasta 1940, la de la educación rural, sin que ello signifique que no hay una educación urbana. Después de esta fecha, la historia está más referida a la escuela primaria en general, tanto rural como urbana. A principios del siglo XX, la escolarización fue un asunto que preocupó a los intelectuales políticos y pedagogos de la época. La enseñanza obligatoria constituyó un paso importante, aunque insuficiente. La mayoría de la población en edad escolar seguía siendo analfabeta. Más del 80% de los colegios estaban en las ciudades, en un país donde el 70% de la población vivía en el campo. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, bajo la dirección de José Vasconcelos, prominente intelectual mexicano, autor de los libros La raza cósmica y Ulises Criollo, entre otros. A través de las misiones culturales, la SEP elaboró una estrategia integral de cultura y educación que fue esencial en la definición de la política mexicana al respecto, ya que orientó durante muchos años la acción cultural del gobierno. DGI, Dirección General de la Educación Indígena, su propuesta era que tuviera el mismo manejo de las lenguas, tanto de la lengua originaria y el castellano, que por tal razón la educación fuera bilingüe y bicultural.
La DGI, para cumplir con las tareas que se mencionan, publicó materiales para el docente y para el alumno. Entre los materiales del docente fue la formación docente y práctica docente. Para los materiales de los niños, los principales materiales fueron libros de textos, cuadernos de trabajo, libros de literatura, para la enseñanza de leer, para la enseñanza de escribir y escuchar, que son los primeros materiales para la enseñanza. Esta publicación de libros fueron en el año 1981 a 1996. La evolución de la enseñanza a la comunidad de cada escuela, esto influye de los docentes. Si se mejora la enseñanza tomando en cuenta la DGI, la nueva enseñanza que retoman las comunidades es la lengua castellana. Por lo general no se promueve la lengua indígena. Luis Cortines Ordaz se basa en querer cambiar las cosas hacia la educación. En esto dio inicio en 2005. Se basa en la educación modernizante basada en el país, la educación indígena. Para la actualidad se le conoce como intercultural. Hablaremos lo que es la educación indígena intercultural de México. Esta ley buscaba la asimilación de los indígenas en 1911 por parte del Gregorio Torres Quintero y Jorge Vera. Fue el primer paso que hicieron esos autores fue la enseñanza del español, y tanto mujeres, niños empezaron a hablar español y su lengua indígena. Pero años después, cuando llegó Brice en 1986, otra vez volvieron a la antigüedad, les prohibieron hablar en sus lenguas indígenas, ya que Brice no estaba de acuerdo que hablaban sus lenguas, quería que desaparecieran las lenguas, y ya los niños ya no empezaron a hablar sus lenguas. Pero en 1913 pretendieron aplicar el programa de educación bilingüe. La SEP lo propuso, pero esto sucedió después de la revolución. Pero ya en el año 2000, otra vez pusieron una marcha, la apuesta intercultural bilingüe. Los indígenas, el pueblo, pusieron una marcha de que no estaban de acuerdo que les prohibieran hablar su lengua. Querían que hablaran en su lengua, que todos seríamos iguales, ¿no? Pero por eso pusieron esa marcha en el año 2000, y de ahí empezó la actualidad como estamos ahorita. Ahorita ya estamos en la normalidad, ya nadie es discriminado por su lengua. Fue desde el año 2000 que empezó la marcha. Gracias a ellos, ahorita estamos hablando, ahorita nos permiten hablar tanto lengua e idioma. Gracias a ellos los pueblos indígenas pusieron esa marcha. Desaparición de las lenguas indígenas. En los últimos años, al igual que la desaparición de especies de sistemas políticos, también se da la desaparición de las culturas indígenas de manera rápida. Al igual que el cambio climático, es natural que desaparezcan algunas lenguas indígenas, sostiene una corriente que denominaríamos naturalista. El 96% de la población solo habla el 4% de total de las lenguas que hay en el mundo, mientras que un total de 6 o 7,000 lenguas que hay en el mundo, el 96% solo las hablan el 4% de la población. Esto es un indicio de la desaparición de las lenguas. Pero, ¿por qué desaparecen? Las causas que más suman son aquellas que tienen que ver con sus niveles de pobreza, de exclusión social, por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal
y eficiente de los derechos indígenas. En México se realizó un estudio por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, titulado Percepción de la imagen del indígena en México. El estudio diagnosticó que el 40% de los indígenas denuncian la discriminación de la que son objeto, esencialmente por hablar su lengua materna, por su forma de vestir y por las diferentes culturas. El 72% no tiene derecho a servicios de salud y no tienen agua en sus viviendas. Precisamente por sufrir esta discriminación, se da el incremento de la migración a ciudades para poder tener los mismos derechos de los no indígenas, y en ello se da la pérdida de las lenguas indígenas. Los proyectos locales. Conocimiento y educación indígena en Chiapas. México, un método intercultural. Como primer proyecto, enriquecer y expandir los conocimientos de los locales implica lo rural, contemplando el conocimiento occidental y tomando en cuenta el punto a observar. El objetivo sería lo rural. Encontramos diversidades de proyectos en las zonas occidentales, pero también encontramos el proyecto comunitario o rural, que se basa en la agroecología, la nutrición, sobre ciencias naturales y el conocimiento de los alrededores interculturales, establecida gracias a varios movimientos, como el zapatista o el zapatismo. Al comenzar esa rebelión comenzaron varios proyectos. Se empezaron a desanglosar los movimientos y surgieron la UNEM, el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, para enseñar una mejor calidad de vida solo como apoyo en el territorio propio, aunque podría conducir a unos mejores aprendizajes, optando del conocimiento de lo local hacia las escuelas, en particular hacia los niños, como enseñanza o métodos de aprendizaje para que ellos puedan tener conocimientos desde su comunidad hacia la escuela, colaborando padres de familias, maestros y los alumnos en especial. Los resultados más recientes del Instituto Nacional de Educación en el INE son muy bajos los desempeños de los estudiantes de educación básica en México. Esto se genera a que a los indígenas, como en las ciudades, en la parte rural, este resultado sea un poquito sobre la negatividad de las enseñanzas. No por ello surgieron los proyectos.